Laura, ¿qué estabas haciendo tú a los 15 años? Yo a los 15 años me recuerdo como pensar en qué cosas quería hacer en el futuro y qué cosas quería tener. Yo pensaba más adelante tener casa, carro, varios viajes, que tenía muchas ilusiones, pensaba en las cosas que podía hacer más adelante. Los pensamientos ilusionistas a esta edad son muy prevalentes. Entonces ahora, imagínate que tus sueños se vean interrumpidos en ese momento, haber enfrentado una situación como lo es un embarazo no deseado. Sí, yo creo que nadie, yo desde mi punto de vista, o sea, desde mi vida personal, no hubiera imaginado nunca una situación como esta. De acuerdo. Por eso, bienvenidos hoy a nuestro podcast que se llama Dos rayitas ni historias. Hoy estaremos tocando un tema bastante delicado y prevalente en nuestro país, Colombia, y es el embarazo adolescente. Nosotros trajimos unos datos bastante importantes y verídicos que son basados en el Instituto Nacional de Salud y nos indica que en 2024 se registraron más de 63.000 nacimientos en madres entre los 15 y los 19 años y más de 3.000 en niñas muchísimo más pequeñas en edad de entre los 10 y los 14 años. Entonces es importante recalcar que estas estadísticas no solo representan unos datos, sino que se ven proyectos de vida interrumpidos y riesgos en la salud física, emocional, familiar, social, bueno, entre otras muchas. Es verdad, tiene razón. Además, este boletín también nos da unos datos importantes y que nos indican que las tasas de embarazos adolescentes han disminuido en la última década. El embarazo adolescente sigue, digamos que concentrándose sobre todo en las zonas más vulnerables del país. Y esto se ve relacionado con la falta de educación sexual integral, con la violencia sexual que vivimos en nuestro país y sobre todo la limitación al acceso de los métodos anticonceptivos. El Ministerio de Salud también nos habla sobre la promoción de estos embarazos que al no ser planeados pues se evidencian en el caso de lo que viene siendo la prevención y la promoción sexual. Y recordando que la prevención y la promoción son competencias de enfermería. Más sin embargo, pues el embarazo aumenta el riesgo en complicaciones directas patológicas como lo son una anemia, un parto prematuro o un bajo peso al nacer. Pero pues el impacto no solamente es biológico, y pues esto es importante nombrarlo, también afecta la continuidad educativa, aumenta la dependencia económica y perpetúa los ciclos de pobreza, porque es importante que tengamos en cuenta que muchas adolescentes o deben abandonar el colegio para asumir responsabilidades de cuidado, para dedicarse a ser madres o criar. Y eso quiere decir que se ven muy limitadas las oportunidades de acceder a una educación superior y a empleos pues, que sean mejor remunerados para ellas. En cuanto al rol que mencionabas de nosotros como enfermeras, es importante ver que como profesionales tenemos un papel muy importante en lo que viene siendo la promoción de salud sexual. Quizá primero debemos hablar mediante la educación sexual integral que está basada en la evidencia, entonces es importante como brindar la información clara sobre los métodos anticonceptivos, sobre el conocimiento, sobre el autocuidado y ya como segundo lugar facilitarle a los jóvenes el acceso por a los servicios de planificación familiar, a la eliminación de lo que son los mitos, los estigmas y hacer reducir el miedo a pasar como por situaciones así o como saber qué podemos hacer, qué pueden hacer ellos. Correcto, y no solamente eso, sino pues en tercer lugar y no menos importante, trabajando en las escuelas, comunidades, con las estrategias preventivas que vienen por parte de enfermería, en donde se identifican los riesgos tempranos y asimismo fortalecemos las redes de apoyo. Digamos, no sé, realizando talleres de educación sexual en el colegio, detectando los casos de agresión escolar o directamente de violaciones, abusos, articulando un apoyo con orientadores dentro de los equipos interdisciplinarios de la educación que le brindamos a las familias y los servicios de salud para brindar el acompañamiento oportuno. Así es. Los datos epidemiológicos nos muestran que los embarazos adolescentes siguen siendo una prioridad de salud pública en nuestro país. De hecho, es importante recalcar que la enfermería no solo atiende estas situaciones, no solo atiende embarazos, sino que también previene
la situación mediante la educación que brindamos, mediante el acompañamiento que podemos hacer para así poder hacer una detección temprana y pues no solamente sería enfocarnos en los embarazos no planeados, sino en evitar que muchos jóvenes lleguen a vivir una situación como estas. En evitar que suceda correctamente, de acuerdo. Digamos que una intervención efectiva de enfermería incluiría lo que les decía anteriormente y es la educación continua, y esto no lo podemos forzar o apoyar pues de trabajar en equipo con los colegios. También que en estas, por decirlo así, reuniones, intervenciones por parte de enfermería, exista la consejería confidencial en la salud sexual y reproductiva. Con esto vamos a brindar seguridad en la persona que nos esté confiando información importante. El acceso garantizado también a los métodos anticonceptivos, el trabajo intersectorial con la familia, la escuela, la comunidad. Sí, es verdad todo lo que dices. Creo que como conclusión, entendemos que el rol del enfermero en la prevención de embarazos adolescentes es muy importante, es fundamental, pero también debemos recordar que no somos los únicos agentes directos de educación y de acompañamiento. También está la familia, el rol del hogar, de dar educación desde la enseñanza con base en lo que es el respeto, el autocuidado y la toma de decisiones responsables en los adolescentes, en sus vidas. Hola, no sé bien cómo empezar. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Tengo 16 años. A veces todavía me siento como una niña, pero la vida me pidió crecer demasiado rápido. Cuando vi la primera prueba positiva, sentí miedo. Un miedo que no sabía que existía. Me temblaban las manos, me faltaba el aire. Pensé que en mis sueños, en mis planes, en todo lo que aún no había vivido, no fue fácil. Lloré muchas noches en silencio, preguntándome ¿por qué a mí? Preguntándome si iba a poder con todo. Sentí culpa, vergüenza y soledad. Aprendí a la fuerza, aprendí que ser fuerte no siempre es no llorar. A veces es levantarse aunque no tengas ganas. Aprendí que las decisiones tienen peso y que cada paso cambia significativamente el camino. Hoy sigo aquí, sigo aprendiendo, pero sí entendí algo que quiero decirle a quien esté escuchando. Para todo hay tiempo en la vida, no es una carrera. Vivir en plenitud también es darte la oportunidad de formarte, de conocerte, de crecer paso a paso. Pasé por esto y no lo deseo a nadie, no porque no haya amor, sino porque hay procesos que merecen vivirse con calma. Cuando estés lista, solo quería decirles eso.